Jamás imaginé que ese día cambiaría mi vida para siempre. El sol brillaba con intensidad, iluminando cada rincón de nuestra modesta casa en las afueras de la Ciudad de México. Mi esposo, Javier, había salido temprano para el trabajo como de costumbre. Era gerente en una empresa de construcción y sus días solían ser largos y agotadores. Yo, por mi parte, me había tomado el día libre de mi trabajo en la tienda local para descansar. Pero la verdad era otra, muy distinta. Apenas escuché el ruido del coche de Javier alejándose, marqué el número de Miguel, mi mejor amigo desde la secundaria. Ya se fue, le dije con una mezcla de emoción y culpa en la voz. Estaré ahí en 15 minutos, respondió él, sin ocultar su entusiasmo. Mientras esperaba, me dediqué a arreglar la casa. Cambié las sábanas de nuestra cama matrimonial, encendí algunas velas aromáticas y até mi largo cabello negro en una cola de caballo. El sonido del timbre hizo que mi corazón diera un vuelco. Abrí la puerta y ahí estaba Miguel, con su sonrisa encantadora y esos ojos color miel que me derretían. «Hola, hermosa», susurró mientras entraba y me abrazaba con fuerza. El aroma de su colonia invadió mis sentidos, haciéndome olvidar por completo la existencia de Javier y los votos que habíamos intercambiado hace apenas 3 años. Nos besamos con pasión, como si el mundo fuera a acabarse en ese instante. Las manos de Miguel recorrían mi cuerpo con desesperación, mientras yo le quitaba la camisa, botón por botón. Entre risas y jadeos, nos dirigimos a la habitación que compartía con mi esposo. «¿Estás segura de que no volverá pronto?», preguntó Miguel entre besos. «Tranquilo», respondí, empujándolo sobre la cama. «Nunca regresa antes de las 8. Tenemos todo el día para nosotros». Las horas pasaron volando. Nos entregamos el uno al otro sin remordimientos, olvidando por completo nuestras responsabilidades y compromisos. El sol empezaba a ocultarse cuando decidimos tomar un descanso. «Deberíamos comer algo», sugerí, poniéndome la bata de seda que Javier me había regalado en nuestro último aniversario. La ironía no pasó desapercibida para Miguel, quien soltó una risita. «¿Qué te parece si pedimos una pizza?», propuso, estirándose perezosamente en la cama. Asentí y me dirigí a la cocina para buscar el número de la pizzería local. Estaba marcando cuando escuché un ruido que me heló la sangre. El sonido inconfundible de una llave girando en la cerradura de la puerta principal. «Lucía, ¿estás en casa?», la voz de Javier resonó en el pasillo. El pánico se apoderó de mí. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener el teléfono. «Miguel», susurré con desesperación. «Es Javier. Está en casa». Pude escuchar el alboroto en la habitación mientras Miguel intentaba vestirse a toda prisa. Yo, por mi parte, me quedé paralizada en la cocina, incapaz de moverme o pensar con claridad. Los pasos de Javier se acercaban. Podía sentir el sudor frío recorriendo mi espalda. ¿Cómo había llegado tan temprano? ¿Por qué no me había avisado? Lucía, volvió a llamar. Su voz sonaba más cerca ahora. En ese momento, Miguel salió corriendo de la habitación, con la camisa mal abotonada y el cabello revuelto. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, llenas de miedo y arrepentimiento. Y entonces, como en una pesadilla en cámara lenta, Javier apareció en el umbral de la cocina. Sus ojos se movieron de mí a Miguel, y luego de vuelta a mí. La comprensión de lo que estaba sucediendo se reflejó en su rostro, transformándolo de la confusión al dolor, y finalmente a una furia fría y calculada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se atrevía a moverse o decir una palabra. El aire se volvió denso, cargado de tensión y vergüenza. Finalmente, Javier habló. Su voz era suave, pero cargada de una emoción que nunca antes le había escuchado. «Vaya sorpresa», dijo, con una calma que resultaba aterradora. «Parece que llegué en mal momento». Intenté decir algo, explicarme, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Miguel, por su parte, parecía querer desaparecer. Javier dio un paso hacia nosotros, y tanto Miguel como yo retrocedimos instintivamente. La mirada en sus ojos era indescifrable, una mezcla de dolor, ira y algo más, algo que no pude identificar en ese momento, pero que más tarde reconocería como el inicio de una venganza fríamente calculada. «Javier», yo comencé,
pero él levantó una mano, silenciándome efectivamente. No digas nada, Lucía, dijo, su voz aún controlada. No hay nada que puedas decir que cambie lo que acabo de ver. Miguel finalmente encontró su voz. Mira, compadre, esto no es lo que parece. La risa amarga de Javier lo interrumpió. ¿No es lo que parece? ¿En serio vas a usar esa frase, Miguel? Creí que éramos amigos. Los tres. El peso de la traición flotaba en el aire, sofocándonos. Yo no podía dejar de temblar, consciente de que este momento marcaba el fin de mi matrimonio, de mi amistad con Miguel, de la vida que había construido. Javier nos miró a ambos una vez más, sus ojos deteniéndose en mí por un largo momento. Luego, sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la cocina. Escuchamos sus pasos alejándose por el pasillo, y luego el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Miguel y yo nos quedamos allí, inmóviles, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones agitadas. Deberías irte, logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. Miguel asintió, evitando mi mirada. Recogió sus cosas en silencio y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y me miró por última vez. Lo siento, murmuró, aunque ambos sabíamos que esas palabras eran insuficientes para reparar el daño que habíamos causado. Cuando la puerta se cerró tras él, me derrumbé en el suelo de la cocina, las lágrimas finalmente brotando de mis ojos. La realidad de lo que había hecho me golpeó con toda su fuerza. Había traicionado al hombre que me amaba, había destruido mi matrimonio, y todo por unos momentos de placer egoísta. Mientras sollozaba en el suelo frío de la cocina, no tenía idea de que esto era solo el comienzo. No sabía que Javier, el hombre al que creía conocer tan bien, estaba a punto de mostrarme un lado de él que nunca había visto. Un lado que transformaría mi vida en un infierno de formas que ni siquiera podía imaginar. El sol se había puesto completamente ahora, sumiendo la casa en sombras. Me quedé allí, en la oscuridad, preguntándome cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto y temiendo lo que el futuro me deparaba. Las horas que siguieron al descubrimiento de Javier fueron un torbellino de emociones. Me quedé en la cocina, incapaz de moverme, esperando que en cualquier momento Javier regresara gritando, rompiendo cosas o exigiendo explicaciones. Pero el silencio persistía, inquietante y opresivo. Cuando finalmente reuní el valor para levantarme del suelo, mis piernas temblaban. Me arrastré hasta la sala, sintiéndome como una intrusa en mi propia casa. Cada objeto, cada fotografía en las paredes, me recordaba la vida que acababa de destrozar con mis propias manos. El sonido de mi teléfono me sobresaltó. Era un mensaje de Miguel, ¿estás bien? ¿Ha vuelto Javier? Ni siquiera me molesté en responder. ¿Cómo podía preguntarme si estaba bien? Nada estaba bien, y dudaba que volviera a estarlo alguna vez. Pasé la noche en vela, sentada en el sofá, esperando. Cada vez que escuchaba un coche pasar, mi corazón se aceleraba, pensando que podría ser Javier. Pero las horas pasaban y él no aparecía. Al amanecer, exhausta y con los ojos hinchados de tanto llorar, decidí darme una ducha. Tal vez el agua caliente pudiera lavar algo de la culpa que sentía. Fue entonces cuando escuché la puerta principal abrirse. Mi corazón dio un vuelco. Javier, llamé con voz temblorosa. No hubo respuesta, pero podía escuchar sus pasos en el pasillo. Salí del baño envuelta en una toalla, el cabello goteando sobre mis hombros. Javier estaba de pie en la sala, su rostro una máscara de calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos. Javier, yo, comencé, pero él levantó una mano, silenciándome. No digas nada, Lucía, dijo con una voz que no reconocí. Ya has dicho y hecho suficiente. Fue entonces cuando noté el teléfono en su mano. Estaba grabando. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, la confusión mezclándose con el miedo en mi voz. Javier sonrió, pero no era la sonrisa cálida que conocía. Esta era fría, calculadora. Solo quiero que nuestros amigos y familiares sepan la verdad, dijo, su voz cargada de sarcasmo. Con horror, vi cómo giraba el teléfono, mostrándome la pantalla.
Estaba transmitiendo en vivo en Facebook. No, Javier, por favor, supliqué, pero era demasiado tarde. Buenos días a todos, dijo Javier a la cámara, su voz sorprendentemente calmada. Lamento molestarlos tan temprano, pero pensé que deberían saber por qué no habrá fiesta de aniversario este año. Intenté acercarme, arrebatarle el teléfono, pero él se apartó con facilidad. Verán, continuó, ayer llegué temprano a casa. Una sorpresa para mi amada esposa, pensé. Pero la sorpresa fue mía cuando la encontré en una situación bastante comprometedora con nuestro querido amigo Miguel. Los comentarios comenzaron a aparecer en la pantalla. Expresiones de shock, incredulidad y apoyo para Javier. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. Javier, por favor, detén esto, rogué entre lágrimas. Podemos hablarlo en privado. Él me ignoró, continuando su narración para la audiencia cada vez mayor. 15 años de amistad con Miguel, 3 años de matrimonio con Lucía. Todo destruido en un instante. La vergüenza me consumía. Podía imaginar a nuestros amigos, familiares y vecinos viendo esto en tiempo real, juzgándome, condenándome. Mi reputación, mi vida entera, estaba siendo destrozada frente a mis ojos y no podía hacer nada para detenerlo. Algunos de ustedes se preguntarán por qué hago esto, dijo Javier, su voz adquiriendo un tono más duro. ¿Por qué no manejarlo en privado? Bueno, porque creo que todos merecen saber la verdad. Merecen saber quiénes son realmente Lucía y Miguel. Los comentarios seguían llegando, cada vez más rápido. Pude ver nombres que reconocía, mi madre, mis hermanas, compañeros de trabajo. Todos estaban viendo mi humillación en vivo. Lucía, Javier se volvió hacia mí, la cámara siguiendo su movimiento. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Me quedé allí, paralizada, consciente de que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Las lágrimas corrían por mis mejillas, y de repente fui dolorosamente consciente de que solo llevaba una toalla. Yo, lo siento, logré decir entre sollozos. No quería que esto pasara. Te amo, Javier. Su risa amarga resonó en la habitación. ¿Me amas? Qué manera tan peculiar de demostrarlo, Lucía. Los comentarios en la transmisión se volvieron más crueles. Insultos, amenazas, expresiones de disgusto. Mi mundo se estaba desmoronando frente a una audiencia en vivo. Y para aquellos que se preguntan por Miguel, continuó Javier, no se preocupen. Tengo planes especiales para él también. El tono en su voz me heló la sangre. Nunca había visto este lado de Javier, frío y vengativo. Esto es solo el comienzo, dijo, mirándome directamente. Voy a asegurarme de que todos sepan exactamente quiénes son ustedes dos. La transmisión continuó por lo que pareció una eternidad. Javier reveló detalles íntimos de nuestra relación, momentos que yo creía privados, exponiéndome completamente. Con cada palabra, sentía que una parte de mí moría. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Javier terminó la transmisión. Espero que hayan disfrutado del espectáculo, dijo a la cámara. Manténganse atentos para más actualizaciones sobre la vida de Lucía, la infiel. Cuando la luz roja de la grabación se apagó, el silencio que siguió fue ensordecedor. Javier me miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y satisfacción. ¿Por qué?, logré preguntar entre sollozos. ¿Por qué hiciste esto? Porque merecía ser expuesta, respondió simplemente. Tú y Miguel me quitaron todo. Ahora es mi turno de quitárselo todo a ustedes. Con esas palabras, Javier salió de la casa, dejándome sola con las consecuencias de mis acciones y el peso de la humillación pública. Los minutos que siguieron fueron un torbellino. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones de redes sociales. Todos querían una explicación, una disculpa, o simplemente la oportunidad de expresar su disgusto. Me senté en el suelo, abrumada por la magnitud de lo que acababa de suceder. En cuestión de minutos, mi vida entera había sido expuesta y juzgada por cientos, tal vez miles de personas. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos habían sido testigos de mi mayor error. Entre los mensajes, vi uno de Miguel, Lucía, ¿qué está pasando?
mi esposa acaba de ver la transmisión. Todo se está desmoronando. No tuve el valor de responderle. ¿Qué podía decir? Ambos éramos culpables, y ahora estábamos pagando el precio de nuestra traición de la manera más pública y humillante posible. Mientras el sol se elevaba en el cielo, iluminando la sala a través de las cortinas, me di cuenta de que este era solo el comienzo. Javier había dicho que tenía más planes, y conociendo su inteligencia y determinación, sabía que esto estaba lejos de terminar. Me quedé allí, en el suelo de la sala, rodeada por los restos de la vida que alguna vez tuve, preguntándome cómo iba a enfrentar el día, la semana, el resto de mi vida después de esto. La vergüenza, el arrepentimiento y el miedo se mezclaban en mi interior, creando un cóctel tóxico de emociones que amenazaba con ahogarme. Lo que no sabía en ese momento era que la transmisión en vivo era solo el primer acto de la elaborada venganza de Javier. El telón apenas se había levantado en lo que se convertiría en el drama más doloroso y público de mi vida. Las horas que siguieron a la transmisión en vivo de Javier fueron un torbellino de caos y emociones. Me quedé en el suelo de la sala, incapaz de moverme, mientras mi teléfono no dejaba de sonar y vibrar con una avalancha interminable de notificaciones. Cada pitido era como un recordatorio cruel de mi error, de la traición que había cometido y que ahora todo el mundo conocía. Finalmente, reuní el valor para mirar mi teléfono. La pantalla estaba llena de mensajes, llamadas perdidas y notificaciones de redes sociales. Con manos temblorosas, abrí la aplicación de Facebook. La transmisión en vivo de Javier ya había sido compartida cientos de veces y los comentarios seguían llegando a un ritmo vertiginoso. ¡Qué vergüenza, Lucía! ¿Cómo pudiste hacerle esto a Javier?, decía uno de los comentarios de una antigua amiga del colegio. Siempre supe que eras una zorra, escribió alguien que ni siquiera conocía. Javier se merece algo mejor. Espero que te pudras en el infierno, comentó un compañero de trabajo de Javier. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. Personas que creía que me conocían, que me apreciaban, ahora me juzgaban sin piedad. La vergüenza y el arrepentimiento me consumían por dentro. El sonido del timbre me sobresaltó. Por un momento, pensé en no abrir, en esconderme del mundo exterior que ahora me odiaba. Pero el timbre siguió sonando con insistencia. Con piernas temblorosas, me levanté y me dirigí a la puerta. Al abrirla, me encontré cara a cara con Elena, mi mejor amiga desde la universidad. Su rostro normalmente amable estaba contorsionado por una mezcla de dolor y decepción. ¿Cómo pudiste, Lucía?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Javier? ¿A Miguel? ¿A todos nosotros? Elena, comencé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía justificar lo injustificable? Pensé que te conocía, continuó Elena, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Creí que eras una buena persona. Pero esto es imperdonable. Sus palabras me golpearon con fuerza. Elena siempre había sido mi roca, la persona a la que acudía en los momentos difíciles. Y ahora, estaba allí, mirándome como si fuera una extraña, una criminal. Por favor, Elena, supliqué. Déjame explicarte. No es lo que parece. Ella soltó una risa amarga. ¿No es lo que parece? ¿En serio, Lucía? Todos vimos la transmisión. Todos vimos cómo destruiste tu matrimonio, cómo traicionaste a Javier. ¿Qué explicación puede haber para eso? Intenté acercarme a ella, pero Elena retrocedió como si mi toque pudiera contaminarla. No te molestes en llamarme, dijo, dando media vuelta. No quiero saber nada más de ti. La vi alejarse, sintiéndome más sola que nunca. Elena había sido mi confidente, mi hermana del alma. Y ahora, se había ido, llevándose consigo una parte de mí. Volví a entrar en la casa, cerrando la puerta tras de mí. El silencio era ensordecedor, roto solo por el constante zumbido de mi teléfono. Me obligué a mirarlo de nuevo. Entre los mensajes de odio y los juicios, vi uno de mi madre. Lucía, ¿qué has hecho? Tu padre está devastado. No puedo creer que nuestra hija sea capaz de algo así. Llámame cuando tengas el valor de enfrentar tus acciones.
Las palabras de mi madre fueron como un puñetazo en el estómago. Siempre había sido el orgullo de mis padres, la hija perfecta que hacía todo bien. Y ahora, en cuestión de horas, había destruido esa imagen para siempre. El resto del día pasó en una nebulosa de llamadas no contestadas, mensajes ignorados y lágrimas interminables. Me sentía atrapada en mi propia casa, temerosa de salir y enfrentar las miradas acusadoras de los vecinos, los susurros a mis espaldas. Cerca del atardecer, recibí un mensaje de Miguel: Lucía, todo se ha ido al diablo. Mi esposa me echó de casa. Mis hijos no quieren hablarme. Perdí mi trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Su mensaje solo sirvió para hundirme más en la desesperación. No solo había arruinado mi vida, sino también la de Miguel. 2 familias destruidas por nuestra debilidad, por un momento de pasión que ahora parecía tan insignificante en comparación con el dolor que había causado. A medida que caía la noche, me atreví a mirar por la ventana. Vi a varios de mis vecinos reunidos en la acera, mirando hacia mi casa y hablando en voz baja. Cuando notaron que los observaba, sus miradas se volvieron duras, acusadoras. Cerré las cortinas rápidamente, sintiéndome como un animal acorralado. El sonido de una notificación me llamó la atención. Era un mensaje de un número desconocido: zorra infiel. Espero que estés contenta. Has destruido a un buen hombre. Deberías avergonzarte. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que un momento de debilidad destruyera todo lo que amaba? Pasé la noche en vela, revisando obsesivamente las redes sociales, torturándome con cada nuevo comentario, cada nuevo juicio. Vi cómo amigos de toda la vida me eliminaban de sus contactos, como grupos en los que participaba me expulsaban. Mi vida social, mi reputación, todo lo que había construido a lo largo de los años, se estaba desmoronando frente a mis ojos. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Era mi jefe. Con voz fría y profesional, me informó que mis servicios ya no eran requeridos en la empresa. No podemos asociarnos con alguien que tiene una reputación tan cuestionable, dijo antes de colgar. Me quedé mirando el teléfono, aturdida. En menos de 24 horas, había perdido a mi esposo, a mis amigos, a mi familia, y ahora mi trabajo. La magnitud de las consecuencias de mis acciones comenzaba a asentarse, y el peso era casi insoportable. Decidí salir a comprar algo de comida, necesitaba aire fresco y tal vez, ingenuamente, pensé que podría escapar por un momento de la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Apenas puse un pie fuera de la casa, sentí las miradas. Vecinos que antes me saludaban con sonrisas ahora desviaban la vista o me miraban con desprecio. En el supermercado, escuché susurros a mis espaldas, vi dedos que me señalaban. Mira, es ella, la del video, escuché a alguien decir. Pobre Javier, no se merecía esto, comentó otra persona. Cada palabra, cada mirada, era como un golpe. Pagué rápidamente mis compras y salí casi corriendo del lugar, las lágrimas nublando mi visión. De vuelta en casa, me derrumbé en el sofá, abrumada por la hostilidad del mundo exterior. Mi teléfono sonó una vez más. Era un mensaje de Javier: espero que estés disfrutando de las consecuencias de tus acciones. Esto es solo el comienzo. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más podía quitarme? Ya había perdido todo lo que me importaba. Mientras el sol se ponía, me di cuenta de que esta era mi nueva realidad. Era una paria, juzgada y condenada por la corte de la opinión pública. La vida que conocía había terminado, y el futuro se extendía ante mí, oscuro e incierto. Me acosté esa noche, exhausta pero incapaz de dormir, preguntándome cómo iba a sobrevivir a esto, cómo iba a reconstruir mi vida desde las cenizas. Lo que no sabía era que Javier tenía razón, esto era solo el comienzo. La venganza que había planeado apenas estaba empezando a desarrollarse, y yo estaba completamente desprevenida para lo que vendría después. Los días que siguieron a la transmisión en vivo se convirtieron en una pesadilla interminable. Cada mañana, me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño, solo para ser golpeada por la cruda realidad de mi nueva vida. El silencio en la casa era ensordecedor,
Un recordatorio constante de la ausencia de Javier y de la vida que había perdido. Una mañana, mientras intentaba reunir el valor para enfrentar otro día de aislamiento y vergüenza, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Lucía, soy Ernesto, el jefe de Miguel. Necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre el trabajo de Miguel. Confundida y algo recelosa, decidí llamar. La voz al otro lado de la línea sonaba tensa y formal. Lucía, comenzó Ernesto, lamento molestarte, pero estamos en una situación delicada. La transmisión en vivo de Javier, bueno, se ha vuelto viral en la industria. Nuestros clientes están haciendo preguntas, y francamente, la reputación de la empresa está en juego. Mi corazón se hundió. Sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. Lo siento, Ernesto, murmuré, nunca quise que esto afectara el trabajo de Miguel. Hubo un suspiro al otro lado de la línea. Lo sé, Lucía. Pero no tenemos opción. Hemos decidido prescindir de los servicios de Miguel. Y, bueno, también necesito pedirte que no te acerques a nuestras oficinas. Algunos empleados han expresado su incomodidad. Las palabras de Ernesto me golpearon como un puñetazo en el estómago. No solo había perdido mi propio trabajo, sino que ahora también era responsable de que Miguel perdiera el suyo. La culpa me abrumó, mezclándose con el miedo y la vergüenza que ya sentía. Apenas había colgado cuando recibí otro mensaje, esta vez de Miguel. ¿Qué demonios has hecho? Me despidieron. Mi vida está arruinada por tu culpa. Quise responder, explicarle que yo también era una víctima en esto, pero ¿cómo podía? Ambos éramos culpables, y ahora estábamos pagando el precio. Pasé el resto del día sumida en una niebla de autorreproche y ansiedad. Cuando finalmente me atreví a mirar las redes sociales, me encontré con una nueva oleada de comentarios negativos. Pero entre el mar de odio y juicios, vi un post que me heló la sangre. Era de Javier. Una foto de él sonriendo, con un texto que decía, a veces, la vida te da limones. Yo prefiero hacer limonada, y tal vez añadir un poco de venganza para darle sabor. El tono juguetón contrastaba brutalmente con la amenaza implícita. Este no era el Javier que yo conocía. El hombre que había sido mi esposo, tierno y comprensivo, se había transformado en alguien frío y calculador. No tuve que esperar mucho para descubrir qué planeaba. Al día siguiente, mientras intentaba reunir el valor para ir al supermercado, recibí una llamada de mi hermana, Sofía. Lucía, su voz sonaba tensa, ¿has visto el periódico local? No, respondí, el miedo creciendo en mi interior. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hubo un momento de silencio antes de que Sofía respondiera. Javier ha puesto un anuncio. Es sobre ti y Miguel. Con manos temblorosas, busqué el periódico online. Y allí estaba, en la sección de anuncios personales, un mensaje que me dejó sin aliento. ¿Busca empleados? Cuidado. Lucía González y Miguel Rodríguez, conocidos por su falta de ética y lealtad. Referencias disponibles. Contactar a Javier Martínez para más detalles. El anuncio incluía nuestras fotos y números de teléfono. Mi mente daba vueltas, incapaz de procesar la crueldad de esta acción. Javier no solo estaba destruyendo nuestras vidas personales, sino que estaba asegurándose de que nunca pudiéramos recuperarnos profesionalmente. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas de números desconocidos. Algunas personas llamaban para insultarme, otras para burlarse, y algunas, las peores, eran empleadores potenciales que llamaban solo para decirme que nunca me contratarían. Intenté contactar con Javier, suplicarle que detuviera esto, pero mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Mis mensajes quedaban sin respuesta. Era como si hubiera desaparecido, dejando solo esta versión vengativa en su lugar. Una tarde, mientras estaba sentada en la cocina, tratando de reunir la energía para comer algo, escuché un alboroto fuera. Me asomé por la ventana y vi a un grupo de personas frente a mi casa. Llevaban carteles y gritaban consignas. Con horror, me di cuenta de que era una protesta. Los carteles decían cosas como no a la infidelidad y fuera traidores del vecindario. Entre la multitud, vi caras familiares, vecinos, antiguos amigos, incluso algunos compañeros de trabajo.
El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo habían organizado esto? ¿Quién estaba detrás de esta humillación pública? La respuesta llegó en forma de otro mensaje de texto de Javier. Espero que estés disfrutando de tu fiesta de bienvenida. El vecindario parece muy emocionado de tenerte como la nueva celebridad local. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía el mensaje una y otra vez. La crueldad calculada de Javier me dejó sin aliento. ¿Cómo podía el hombre que una vez juró amarme y protegerme hacer algo así? Los días se convirtieron en semanas, y la venganza de Javier no mostraba signos de disminuir. Cada vez que pensaba que las cosas no podían empeorar, él encontraba una nueva forma de hundir el cuchillo más profundo. Un día, recibí una llamada de la escuela donde solía trabajar como voluntaria. La directora, una mujer que siempre había sido amable conmigo, sonaba incómoda. Lucía, comenzó, lo siento mucho, pero tenemos que pedirte que no vuelvas a la escuela. Hemos recibido quejas de los padres. Dicen que no quieren que alguien con tu reputación esté cerca de sus hijos. Esas palabras fueron como una bofetada. Incluso mi trabajo voluntario, algo que siempre me había traído alegría y satisfacción, me estaba siendo arrebatado. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que Javier no solo estaba destruyendo mi presente, sino también mi futuro. Cada puerta que podría haberse abierto para mí se estaba cerrando, una por una. Una noche, incapaz de soportar el silencio y la soledad de la casa, decidí dar un paseo. El aire fresco de la noche fue un breve respiro de la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Pero incluso ese momento de paz fue efímero. Mientras caminaba por el parque cercano, vi una figura familiar sentada en un banco. Era Miguel. Se veía demacrado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Cuando me vio, su rostro se contorsionó en una mezcla de dolor y rabia. Tú, gruñó, levantándose tambaleante. Tú arruinaste mi vida. Miguel, yo, comencé, pero él me interrumpió. Cállate, gritó. Por tu culpa lo perdí todo. Mi esposa, mis hijos, mi trabajo. Todo. Retrocedí, asustada por la intensidad de su ira. Lo siento, murmuré. Nunca quise que esto pasara. Miguel soltó una risa amarga. ¿Lo sientes? ¿De qué me sirve eso ahora? Javier nos destruyó a los dos, y todo es por tu culpa. Antes de que pudiera responder, Miguel se alejó tambaleándose, dejándome sola en la oscuridad del parque. Sus palabras resonaban en mi mente, mezclándose con todas las otras voces que me culpaban, que me juzgaban. Regresé a casa, sintiéndome más sola que nunca. Mientras me preparaba para otra noche de sueño inquieto, mi teléfono sonó una vez más. Era otro mensaje de Javier. Espero que hayas disfrutado de tu encuentro con Miguel. No te preocupes, tengo planes especiales para él también. Después de todo, la venganza es un plato que se sirve mejor, compartido. Esas palabras me helaron hasta los huesos. La venganza de Javier no solo me estaba destruyendo a mí, sino a todos a mi alrededor. Y lo peor era que no podía ver un final a la vista. Cada día traía una nueva forma de tormento, una nueva humillación. Mientras me acostaba, me pregunté cuánto más podría soportar. ¿Cuánto tiempo duraría esta venganza? ¿Y qué quedaría de mí cuando finalmente terminara? Los días se arrastraban lentamente, cada uno trayendo consigo una nueva forma de tormento. La venganza de Javier parecía no tener fin, y yo me sentía cada vez más atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Fue en medio de este caos que recibí una llamada inesperada de Miguel. Lucía, su voz sonaba ronca y desesperada al otro lado de la línea. Necesitamos hablar. En persona. Esto no puede continuar así. Dudé por un momento. Después de nuestro último encuentro en el parque, la idea de ver a Miguel me llenaba de ansiedad. Pero también sentía una necesidad desesperada de conexión, de hablar con alguien que entendiera por lo que estaba pasando. Está bien, respondí finalmente. ¿Dónde nos vemos? Acordamos encontrarnos en una cafetería en las afueras de la ciudad, un lugar donde esperábamos que nadie nos reconociera. Cuando llegué, vi a Miguel sentado en una mesa del fondo, su rostro oculto tras unas gafas de sol a pesar de estar en el interior. Me senté frente a él,
notando las miradas curiosas de los otros clientes. ¿Nos habían reconocido? ¿O simplemente notaban la tensión palpable entre nosotros? Miguel, comencé, pero él levantó una mano para detenerme. Antes de que digas nada, Lucía, necesito que sepas algo, dijo, quitándose las gafas. Sus ojos estaban inyectados en sangre, con profundas ojeras que hablaban de noche sin dormir. He intentado hablar con Javier. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué dijo? Miguel soltó una risa amarga. No mucho. Me citó en su oficina. Pensé que tal vez podría razonar con él, hacerle ver que esto ha ido demasiado lejos. Y, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Fue una trampa, respondió Miguel, su voz quebrándose. Cuando llegué, había al menos una docena de personas allí. Compañeros de trabajo, amigos en común, incluso algunos de mis familiares. Javier, él tenía preparada una presentación. Mi estómago se revolvió. Conocía bien la inteligencia de Javier, su capacidad para planificar y ejecutar estrategias complejas. Pero esto era un nivel de crueldad que nunca habría imaginado en él. ¿Qué tipo de presentación?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Miguel cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Tenía todo, Lucía. Mensajes de texto entre nosotros, fotos, incluso grabaciones de audio. Expuso cada detalle de nuestra aventura, cada mentira que habíamos dicho. Y lo peor es que no se limitó a lo nuestro. Reveló otras indiscreciones de mi pasado, cosas de las que no estoy orgulloso y que creía que nadie sabía. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Miguel. Mi esposa estaba allí, Lucía. Mis hijos. Vi cómo me miraban, como el último rastro de respeto que pudieran tener por mí se desvanecía con cada revelación. Me quedé sin palabras. La magnitud de la venganza de Javier era abrumadora. No solo nos estaba castigando, sino que estaba destruyendo sistemáticamente cada aspecto de nuestras vidas. Lo siento mucho, Miguel, logré decir finalmente. Nunca quise que nada de esto pasara. Él me miró, una mezcla de dolor y rabia en sus ojos. ¿Lo sientes? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Mi vida está completamente arruinada, Lucía. Mi esposa ha solicitado el divorcio, mis hijos se niegan a hablarme, y ahora, gracias a esa presentación, no puedo mostrar mi cara en ningún lugar de esta ciudad sin que la gente me mire con desprecio. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sabía que tenía razón, que un simple lo siento no era suficiente para compensar el daño que habíamos causado. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Miguel soltó una risa amarga. ¿Hacer? No hay nada que podamos hacer, Lucía. Javier ha ganado. Nos ha destruido completamente. En ese momento, como si el universo quisiera subrayar sus palabras, escuchamos un alboroto cerca de la entrada de la cafetería. Varias personas habían entrado, sus rostros una mezcla de curiosidad y disgusto. «Son ellos», gritó alguien. «Los infieles del video». Mi corazón se aceleró. ¿Cómo nos habían encontrado? ¿Acaso ya no había ningún lugar seguro para nosotros? Miguel se levantó de un salto, el pánico evidente en su rostro. «Tenemos que irnos», dijo, agarrando mi brazo. Pero era demasiado tarde. En cuestión de segundos, estábamos rodeados. Caras familiares y desconocidas nos miraban con una mezcla de disgusto y fascinación morbosa. «¿Cómo pueden mostrar sus caras en público?», gritó una mujer. «Deberían avergonzarse», añadió otro. Miguel intentó abrir paso entre la multitud, pero alguien lo empujó, haciéndolo tropezar. Caí al suelo, las lágrimas nublando mi visión mientras escuchaba los insultos y recriminaciones a nuestro alrededor. De repente, una voz familiar cortó a través del caos. «Suficiente». La multitud se separó, revelando a Javier de pie en la entrada de la cafetería. Su presencia comandaba atención, su rostro una máscara de calma que contrastaba con la tormenta a nuestro alrededor. «Creo que ya han tenido suficiente espectáculo por hoy», dijo, su voz fría y controlada.
les sugiero que se retiren. Para mi sorpresa, la gente comenzó a dispersarse, aunque no sin antes lanzarnos miradas de desprecio. Pronto, solo quedamos Miguel, Javier y yo en la cafetería ahora vacía. Javier se acercó lentamente, sus ojos moviéndose entre Miguel y yo. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué conmovedor reencuentro! ¿Planeando su próxima aventura? Javier, por favor, supliqué, levantándome del suelo. Esto tiene que terminar. Has ganado, ¿no lo ves? Nos has destruido completamente. Su risa fue como un cuchillo. ¿Terminar? Oh, Lucía. Esto está lejos de terminar. Verás, cuando descubrí su pequeña aventura, me prometí a mí mismo que no descansaría hasta que ambos sintieran el mismo dolor que yo sentí. Y francamente, aún no estoy satisfecho. Miguel, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. Eres un monstruo, Javier. Lo que estás haciendo es inhumano. Javier se volvió hacia él, sus ojos brillando con una furia apenas contenida. ¿Inhumano? ¿Te atreves a hablar de humanidad después de lo que hiciste? Eras mi mejor amigo, Miguel. Confié en ti, te consideraba un hermano. Y tú me apuñalaste por la espalda de la peor manera posible. Las palabras de Javier estaban cargadas de dolor, y por un momento, pude ver al hombre que una vez había amado, herido y traicionado. Pero tan rápido como apareció, esa vulnerabilidad fue reemplazada por una determinación fría. Esto no ha terminado, continuó Javier. Ni siquiera ha comenzado realmente. Les sugiero que disfruten de este pequeño momento de calma. Porque lo que viene, bueno, digamos que hará que todo lo anterior parezca un juego de niños. Con esas palabras, Javier se dio la vuelta y salió de la cafetería, dejándonos a Miguel y a mí solos, temblando y asustados. Nos miramos el uno al otro, el peso de nuestras acciones y sus consecuencias aplastándonos. ¿Qué más podía hacernos Javier? ¿Hasta dónde llegaría su venganza? Tenemos que hacer algo, dijo Miguel finalmente, su voz apenas un susurro. No podemos seguir viviendo así. Asentí, aunque no tenía idea de qué podíamos hacer. Javier siempre había sido más inteligente, más calculador que nosotros. Cada movimiento que hacíamos parecía estar previsto en su elaborado plan de venganza. Mientras salíamos de la cafetería, cada uno por su lado, no pude evitar sentir que esto era solo el comienzo de algo mucho peor. La venganza de Javier había llegado a un nuevo nivel, y el miedo a lo que vendría después me consumía por completo. Los días que siguieron al confrontamiento en la cafetería fueron un torbellino de ansiedad y miedo. Cada sonido, cada sombra, me hacía sobresaltar, temiendo que fuera Javier ejecutando la siguiente fase de su venganza. Pero el silencio resultó ser aún más aterrador que cualquier acción. Una mañana, mientras intentaba reunir el valor para salir de la cama, el timbre sonó. Con el corazón acelerado, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Un hombre de traje estaba parado afuera, sosteniendo un maletín. No lo reconocí, pero su presencia me llenó de un presentimiento ominoso. Con manos temblorosas, abrí la puerta. «Señora Lucía González», preguntó el hombre, su voz profesional y desprovista de emoción. Asentí, incapaz de formar palabras. «Le traigo esto», dijo, extendiendo un sobre grueso. «Por favor, firme aquí para confirmar la recepción». Firmé mecánicamente, mi mente nublada por el miedo. Tan pronto como el hombre se fue, cerré la puerta y me deslicé hasta el suelo, el sobre pesado en mis manos. Con dedos temblorosos, lo abrí. A medida que leía los documentos, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Javier había iniciado los trámites de divorcio, y no solo eso, estaba demandándome por daños emocionales y exigiendo la custodia completa de nuestros hijos. Las lágrimas nublaron mi visión mientras leía página tras página de acusaciones legales. Javier había documentado meticulosamente cada aspecto de mi infidelidad, incluyendo testimonios de vecinos, amigos y hasta familiares. La transmisión en vivo, los mensajes, todo estaba allí, presentado como evidencia de mi comportamiento inmoral y perjudicial para el bienestar de los niños. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Javier: «Espero que hayas recibido mi pequeño regalo».
Considera esto el comienzo del fin, querida. El pánico se apoderó de mí. Necesitaba ayuda, necesitaba un abogado. Pero, ¿quién me representaría? Mi reputación estaba por los suelos, y el dinero era un problema cada vez mayor desde que perdí mi trabajo. Desesperada, llamé a mi hermana Sofía. Aunque nuestra relación se había tensado desde el escándalo, ella era mi último recurso. Lucía, su voz sonaba cautelosa al otro lado de la línea. Sofía, por favor, necesito tu ayuda, supliqué entre sollozos. Javier, me está demandando. Quiere quitarme a los niños. Hubo un largo silencio antes de que Sofía respondiera. Lucía, yo no sé qué decir. ¿Lo que hiciste? Lo sé, la interrumpí. Cometí un error terrible. Pero son mis hijos, Sofía. No puedo perderlos también. Finalmente, Sofía accedió a ayudarme a encontrar un abogado. Sin embargo, la búsqueda resultó ser más difícil de lo que imaginamos. Varios bufetes se negaron a representarme, citando conflictos de intereses o simplemente no queriendo asociarse con alguien de mi reputación. Después de días de búsqueda, encontramos a un abogado dispuesto a tomar mi caso. Gabriel Mendoza era un hombre de mediana edad con una expresión cansada y ojos que habían visto demasiado. Señora González, dijo durante nuestra primera reunión, seré honesto con usted. Este caso no se ve bien. Su exmarido tiene evidencia sustancial de su infidelidad, y la opinión pública está claramente de su lado. Pero debe haber algo que podamos hacer, insistí, la desesperación evidente en mi voz. Gabriel suspiró. Haremos lo que podamos. Pero debe estar preparada para lo peor. En casos como este, los tribunales suelen favorecer al padre, inocente, especialmente si puede probar que el otro padre es, bueno, moralmente cuestionable. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. ¿Moralmente cuestionable? ¿Era así como me veía el mundo ahora? ¿Cómo me verían mis propios hijos? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada vez que pensaba que las cosas no podían empeorar, Javier encontraba una nueva forma de presionar. Presentó mociones para limitar mi tiempo con los niños, alegando que yo era una influencia negativa. Incluso convenció a algunos de nuestros antiguos amigos para que testificaran sobre mi comportamiento errático desde que se descubrió la infidelidad. El proceso legal se convirtió en una pesadilla interminable. Cada audiencia, cada declaración, era una nueva oportunidad para que Javier expusiera mis errores ante el mundo. Y él no escatimaba en detalles, asegurándose de que cada aspecto vergonzoso de nuestra relación y mi infidelidad quedara registrado en los archivos del tribunal. Una tarde, después de una audiencia particularmente brutal, me encontré con Miguel fuera del juzgado. Se veía demacrado, con ojeras profundas y el pelo desaliñado. ¿Cómo va tu caso?, pregunté, aunque ya podía imaginar la respuesta. Miguel soltó una risa amarga. ¿Mi caso? Mi esposa me ha dejado sin nada, Lucía. La casa, los ahorros, incluso el perro. Y mis hijos ni siquiera quieren verme. La culpa me abrumó una vez más. Lo siento tanto, Miguel. Todo esto es mi culpa. Él me miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y resentimiento. No, Lucía. Es culpa de ambos. Ambos tomamos esa decisión, y ahora ambos estamos pagando el precio. Antes de que pudiera responder, vi a Javier saliendo del juzgado. Nos miró, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Vaya, dijo acercándose. La pareja del año reunida de nuevo. ¡Qué conmovedor! Javier, por favor, supliqué. ¿Cuándo va a terminar esto? Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de fría determinación. ¿Terminar? Esto no terminará hasta que ambos sientan una fracción del dolor que me causaron. Y francamente, aún no estoy ni cerca de estar satisfecho. Con esas palabras, se alejó, dejándonos a Miguel y a mí temblando de miedo y agotamiento. Las semanas siguientes fueron un torbellino de audiencias, declaraciones y negociaciones. Gabriel hizo todo lo posible, pero era como luchar contra la corriente. Javier tenía todos los recursos, toda la evidencia, y lo peor de todo,
Tenía a la opinión pública de su lado. Finalmente, llegó el día del veredicto. Me senté en la sala del tribunal, mis manos temblando incontrolablemente mientras el juez leía su decisión. En vista de la evidencia presentada y considerando el mejor interés de los menores, este tribunal otorga la custodia completa al señor Javier Martínez. Las palabras del juez se desvanecieron en un zumbido mientras el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No solo había perdido la custodia de mis hijos, sino que también se me ordenaba pagar una pensión alimenticia considerable. Salí del juzgado en un estado de shock, apenas consciente de mi entorno. Gabriel intentó consolarme, hablando de apelaciones y opciones futuras, pero sus palabras caían en oídos sordos. Fue entonces cuando vi a Javier, de pie junto a su auto con nuestros hijos. Me miró, una mezcla de triunfo y algo más, lástima, tal vez, en sus ojos. «Mami», gritó mi hija pequeña, intentando correr hacia mí. Javier la detuvo suavemente. «Ahora no, cariño», le dijo. «Mami necesita tiempo para pensar en lo que ha hecho». Esas palabras, más que nada de lo que había sucedido en el tribunal, me destrozaron por completo. Ver a mis hijos alejarse en el auto de Javier, sabiendo que pasarían días, tal vez semanas, antes de que pudiera verlos de nuevo, fue el golpe final. Me derrumbé en los escalones del juzgado, los sollozos sacudiendo mi cuerpo. La gente pasaba, algunos mirando con curiosidad, otros con disgusto, pero nadie se detuvo a ayudar. En ese momento, comprendí la verdadera magnitud de las consecuencias de mis acciones. No solo había perdido a mi esposo, a mis amigos y mi reputación. Ahora había perdido lo más precioso que tenía, mis hijos. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, me quedé allí, sola y destrozada, preguntándome cómo iba a sobrevivir a esto, cómo iba a reconstruir mi vida desde las cenizas que Javier tan meticulosamente había esparcido. La venganza de Javier estaba completa, y yo estaba completamente destruida. Los meses que siguieron al veredicto del juez fueron un descenso interminable hacia un abismo de desesperación. Cada día era una lucha, no solo para sobrevivir, sino para encontrar una razón para seguir adelante. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lo único que podía permitirme con los pocos ahorros que me quedaban. Las paredes delgadas no podían ocultar los sonidos de la vida que continuaba a mi alrededor, familias cenando juntas, niños riendo, parejas discutiendo y reconciliándose. Cada sonido era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Mis visitas con los niños eran supervisadas y limitadas. Cada encuentro era agridulce, la alegría de verlos mezclada con el dolor de saber que nuestro tiempo juntos era efímero. Notaba cómo me miraban de manera diferente, sus ojos llenos de preguntas que no sabían cómo formular. ¿Cómo podía explicarles que mamá había cometido un error terrible? ¿Cómo podía pedirles que no me juzgaran cuando el mundo entero ya lo había hecho? El trabajo era otro desafío monumental. Mi nombre y mi cara se habían vuelto infames en nuestra pequeña ciudad. Cada entrevista de trabajo se convertía en un ejercicio de humillación, con potenciales empleadores mirándome con una mezcla de curiosidad morbosa y disgusto apenas disimulado. Finalmente, encontré trabajo en una fábrica en las afueras de la ciudad. El trabajo era duro y mal pagado, pero al menos allí nadie me conocía. O eso creía yo. Un día, durante el almuerzo, escuché a dos compañeras susurrando y mirándome. ¿Es ella?, preguntó una. Sí, es la del video, la que engañó a su marido, respondió la otra. Agaché la cabeza, sintiendo como el rubor de la vergüenza subía por mi cuello. No importaba dónde fuera, mi pasado me perseguía como una sombra implacable. Las noticias sobre Miguel eran igual de desalentadoras. Nos encontramos una tarde en un parque, ambos sombras de lo que alguna vez fuimos. He tenido que mudarme 3 veces, me dijo, su voz cansada y derrotada. Cada vez que empiezo a reconstruir algo, alguien me reconoce y todo se derrumba de nuevo. Lo miré, notando las nuevas arrugas en su rostro, el peso que había perdido. Lo siento tanto, Miguel, murmuré, aunque sabía que mis palabras eran insuficientes. Él soltó una risa amarga. ¿Lo sientes? Yo también lo siento, Lucía. Siento cada maldito día el peso de lo que hicimos. Mis hijos ni siquiera responden mis llamadas. Mi exesposa se ha asegurado de que todos en la familia me vean como un monstruo.
Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo un momento de debilidad había destruido tantas vidas? ¿Has sabido algo de Javier?, pregunté finalmente. Miguel asintió lentamente. Lo vi hace unas semanas. Estaba en un restaurante con una mujer. Se veía feliz. Esas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Mientras nosotros sufríamos, Javier había seguido adelante. Había encontrado una nueva felicidad, construida sobre las ruinas de nuestras vidas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada día era una lucha contra la depresión que amenazaba con consumirme. Había perdido peso, mi cabello se había vuelto opaco, y las ojeras bajo mis ojos parecían tatuajes permanentes. Una noche, mientras caminaba de regreso a mi apartamento después de un turno particularmente agotador en la fábrica, vi a Javier. Estaba saliendo de un restaurante elegante, riendo con la misma mujer que Miguel había mencionado. Se veía relajado, feliz, como si los últimos meses no hubieran existido para él. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. Vi cómo su sonrisa se desvanecía, reemplazada por una expresión que no pude descifrar. ¿Era lástima? ¿Satisfacción? ¿O simplemente indiferencia? Antes de que pudiera decidir si acercarme o huir, Javier y su acompañante subieron a un taxi y desaparecieron en la noche, dejándome una vez más sola con mis pensamientos y remordimientos. Esa noche, sentada en mi pequeño y solitario apartamento, reflexioné sobre cómo habían cambiado nuestras vidas. Javier, el hombre al que había traicionado, había encontrado una manera de seguir adelante. Había ejecutado su venganza con una precisión cruel y ahora parecía estar reconstruyendo su vida. Miguel y yo, por otro lado, estábamos atrapados en un limbo de culpa y arrepentimiento. Cada día era una lucha, cada interacción social un recordatorio de nuestros errores. Me pregunté si alguna vez podríamos escapar de esta sombra. ¿Habría un momento en el futuro donde pudiéramos caminar por la calle sin temor a ser reconocidos? ¿Podríamos algún día reconstruir las relaciones con nuestros hijos, con nuestras familias? El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de mi hija mayor: «Mamá, ¿podemos vernos mañana? Necesito hablar contigo». Sentí una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué querría decirme? ¿Sería esto el comienzo de una reconciliación o solo otro recordatorio doloroso de todo lo que había perdido? A la mañana siguiente, me encontré con mi hija en un pequeño café. Se veía mayor de lo que recordaba, más seria. Nos sentamos en silencio por un momento, ninguna de las dos sabiendo cómo comenzar. «Mamá», dijo finalmente, «he estado pensando mucho. Sobre ti, sobre papá, sobre todo lo que ha pasado». Contuve la respiración, esperando lo peor. «No apruebo lo que hiciste», continuó, «pero eres mi madre. Y te extraño». Las lágrimas brotaron de mis ojos. Era más de lo que me atrevía a esperar. «También te extraño, cariño», logré decir entre sollozos. «Más de lo que puedes imaginar». Hablamos durante horas. Sobre el pasado, sobre el presente, sobre un futuro que de repente parecía un poco menos sombrío. No era perdón, no del todo, pero era un comienzo. Cuando nos despedimos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el día, me di cuenta de que quizás, solo quizás, había un camino hacia la redención. Sería largo y difícil, lleno de obstáculos y retrocesos, pero existía. Pensé en Miguel, en Javier, en todos los que habían sido afectados por nuestras acciones. La venganza de Javier había sido devastadora, sí, pero también nos había obligado a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones de una manera que nunca habríamos hecho por nuestra cuenta. Me pregunté si algún día podría perdonarme a mí misma, si Miguel encontraría una manera de reconstruir su relación con sus hijos, si Javier finalmente encontraría paz. El futuro seguía siendo incierto, sombrío en muchos aspectos. Pero por primera vez en mucho tiempo, vi un pequeño rayo de luz en la oscuridad. No era mucho, pero era suficiente para seguir adelante, un día a la vez. Mientras me preparaba para dormir, miré la foto de mis hijos en la mesita de noche. Mañana sería otro día de lucha,
otro día de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero también sería otro día de oportunidad, otra chance de demostrar que había aprendido de mis errores, que podía ser mejor. La venganza de Javier había sido un plato que se sirvió frío, pero quizás, con el tiempo, todos podríamos encontrar una manera de digerir sus amargas lecciones y crecer a partir de ellas. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero estaba decidida a recorrerlo, paso a paso, día a día. Porque al final, eso era todo lo que podía hacer, seguir adelante, aprender de mis errores y esperar que, algún día, pudiera reconstruir lo que había destruido.